Hola, como saben, esta ponencia, esta parte del Congreso está abierto al público en general. Gracias a todos por venir. Voy a dar la palabra a uno de los coordinadores de la mesa para que presente a nuestro invitado, al que sin más le quiero dar las gracias por acompañarnos y bueno, esperemos que os guste. En las últimas décadas del 19, todo el 20 y lo que llevábamos del 21, hablaba de esto en el 2010, se había producido una auténtica desbandada en algunos momentos, en alguna época. Había dado lugar a una diáspora, sin duda alguna, que se habla de la diáspora vasca, etcétera, pero que aquí también se daba. Efectivamente, la emigración es el proceso con más incidencia en la Zamora de la época contemporánea, más allá de la guerra civil, de la revolución liberal, del franquismo, de la transición. Sin duda alguna es la emigración. La emigración, junto a otras causas, otros factores, pues ha dado lugar a una perspectiva, sin duda alguna, sombría en el plano de la población, en la comparativa nacional, pero también en la comparativa europea, como de cuando en cuando aparece en la prensa. Tradicionalmente se ha analizado respecto a la población, pues su crecimiento o no, su distribución como población activa, su distribución por edades, su distribución por sexos. Pero ahora se analizan otras cosas como a continuación veremos. Además de todo eso, se analizará la movilidad como un elemento fundamental de la población hoy y la vinculación, que es algo que en la cátedra que mencionaba Marco a nosotros nos gusta mucho y que creo que el ponente pues hará alguna referencia a ella. Bueno, parece obvio que en esto también se impone conocer el presente, para lo que hay que analizar la evolución, el pasado, con vistas a afrontar un futuro que demográficamente sí que es un reto. El reto demográfico sí que es un reto en esta provincia. Yo creo que el Florian ha tenido un acierto en cuanto a la elección de este tema, evolución demográfica de la provincia de Zamora, situación actual, pasada y futura, pero también en cuanto a la elección del ponente, a Jorge Luis Vega Valle. Voy a decir pocas cosas de él, porque yo no soy partidario de presentaciones muy amplias, sino muy concisas. Yo creo que es un ponente muy adecuado, primero por su formación, es estadístico del Estado. Hablamos de población, hablamos de números, hablamos de más elementos, pero eso es fundamental. Y no solo por su formación, sino por su trayectoria profesional. Técnico del Instituto Nacional de Estadística, durante 13 años, subdirector general de Análisis, Planificación y Coordinación de Políticas contra la Despoblación en la Secretaría General para el Reto Demográfico y de nuevo ahora, desde hace poco tiempo, de nuevo en el Instituto Nacional de Estadística, ahora como jefe de la unidad del padrón. Por tanto, creo que van a estar de acuerdo conmigo, no por lo que haya dicho de lo que es su trayectoria, sino por lo que le van a oír a continuación. Creo que estarán de acuerdo conmigo que el Florian ha elegido bien tema y ponente. Jorge, cuando quieras. Hola. Pues muchas gracias, presidente, muchas gracias, Juan Andrés. Es para mí un honor el estar hoy aquí con todos ustedes y, bueno, si me lo permiten, voy a ir al atril, que creo que podré transmitir mejor la presentación. Bien, he titulado la presentación «Evolución demográfica en la provincia de Zamora en los últimos años», y de eso es de lo que voy a hablar principalmente. ¿Qué es lo que ha pasado con la población? Muchos de vosotros seguramente lo sabréis mejor que yo, pero bueno, siempre está bien ver los números oficiales, qué es lo que dicen, ¿no? Hablaré, en primer lugar, del pasado, luego de la situación actual, del presente. Haré una mención, como decía Juan Andrés, al tema de la población vinculada y terminaremos, por último, con el futuro, a ver qué nos dicen las cifras en el futuro. El pasado y el presente. Bien, ahí podemos ver la evolución demográfica de la provincia de Zamora en los últimos años. Zamora, pues, ha empezado desde el año 1900, década tras década, hasta el año 2021,
mirando las cifras de cada censo de población. Entre el año 1900 y podemos decir hasta el 1950, pues Zamora o se mantuvo o fue más o menos ganando población. Pero a partir del año 1950, ahí se empezó a iniciar un descenso que cada vez ha sido mayor y no ha tenido fin hasta nuestros días, ¿no? El máximo de población de Zamora lo alcanzó en el año 1950 con casi 316.000 habitantes. 70 años más tarde, hoy en día, Zamora tiene poco más de la mitad, 169.000. Es decir, el descenso que ha tenido en estos últimos 70 años ha sido del 46,5%, el mayor de toda España. Ninguna otra provincia tiene un descenso de este tamaño. Y, por comparar con alguna provincia, ¿qué ha pasado con Madrid en este periodo? Pues Madrid ha ganado un 250% en este periodo. O sea que las diferencias son notables. Ahí se puede ver las variaciones relativas década tras década. Bueno, en las primeras décadas de 1900 a 1910, de 1910 a 1920, Zamora perdió un poquito de población, luego recuperó de 1920 al 30, del 30 al 40 y del 40 al 50, pero de ahí en adelante vienen pérdidas y pérdidas importantes de población. La década peor fue del 60 al 70, con una caída del 16%. Pero en los últimos años, la última década, también ha sido con una pérdida bastante importante. En España la situación ha sido muy diferente. España no ha conocido pérdidas de población, solo ha conocido incrementos. España pasó de 19 millones de habitantes en el año 1900 a más de 47 millones en el censo de 2021, es decir, un crecimiento del 155%. En ese mismo periodo, Zamora ha tenido una caída del 39%. Entonces, como veis ahí, la gráfica de evolución decenal en España no tiene parte negativa, siempre está en positivo. Si analizamos la posición que ocupa la provincia de Zamora, si ordenamos todas las provincias de España y vemos cuáles son las más pobladas, pues Zamora en el año 1900 ocupaba el puesto 35 y ha ido perdiendo posiciones en este ranking década tras década, salvo una década ahí que ganó una posición, pero bueno, pasó del 35 al 37, al 39, al 40, al 41, al 42. Bueno, ahora mismo Zamora ocupa la posición número 45 y solo hay 5 provincias menos pobladas que ellas: Palencia, Ávila, Segovia, Teruel y Soria. Si nos fijamos en cuáles son las provincias que más población han perdido en los últimos años, hacemos zoom en los últimos años, desde 1998 hasta el 2021, bueno, no me voy a centrar en ver los detalles de todos los años, pero sí que conviene fijarnos que en los últimos 6 años, desde 2016 hasta 2021, Zamora ha liderado la pérdida de población, ha sido siempre la provincia española que más población ha perdido. Siempre, siempre. Entre el año 1998 y 2016 fue la que más perdió en términos relativos, pero solo lideró el ranking de pérdida durante un año. Pero es que desde 2016 la situación se ha agravado bastante y, como comentaba anteriormente, ha perdido población, ha sido la que más población ha perdido todos los años. Y es la única provincia de todas las provincias de España que ha perdido población todos los años, sin excepción. No ha habido un año en el que haya ganado población, ha perdido población todos y cada uno de los años. Yo creo que no estamos equivocados si decimos que estamos pues, en la zona cero, por decirlo así, de España, de la pérdida de población y, como veremos más adelante, del envejecimiento. Si analizamos el peso relativo que tiene la población de la provincia de Zamora respecto al total de España, la gráfica nuevamente es descendente en todos los años. Hay un continuo decrecimiento. En el año 1900, por cada 100 personas que vivían en España, había 1,5 personas que eran de Zamora.
Hoy en día, por cada 100 personas que viven en España, 0,36 son de Zamora. La pérdida de significancia es muy significativa, ¿no? ¿Qué ha pasado a nivel municipal? Ha sido un fenómeno que se ha repartido por igual en todo el territorio, hay zonas que han ganado, que han perdido. Bueno, en este caso, si cogemos la franja de 1970 a 2021, vemos los últimos 50 años, vemos que solamente hay 9 municipios en la provincia que han ganado población. Pero la mayoría, 183 municipios, los que están ahí en un color más rojizo, han tenido pérdidas de población superiores al 50% y en algunos casos llegando al 85% de pérdida de población. Yo creo que este fenómeno no se da, con esta virulencia, si me lo permitís, no se da en ninguna otra provincia. Con esta virulencia y esta universalidad casi en ninguna otra provincia española. ¿Cómo es la estructura de la población de Zamora? ¿Cómo ha cambiado? Ha cambiado mucho. Si nos fijamos en el año 1900, luego en 1950 y luego 2021, vamos a analizarlo, en vez de en las cifras absolutas, en las cifras relativas. Si hubiese solo 100 personas, pues en el año 1900 de esas 100 personas, 35 personas serían jóvenes de 0 a 15 años, 60 personas estarían en la edad intermedia, de 16 a 64 años, y solo 6 personas tendrían 65 años y más. Bien, hoy en día, en 2021, podemos ver como que se han invertido las tornas. Seguimos teniendo en torno a 60 personas, 59 personas que tienen entre 16 y 64 años por cada 100, pero el peso que tenían los jóvenes, que eran 35 de cada 100, ha bajado a ser solamente 10 de cada 100. Y las personas mayores de 65 años, que representaban 6 de cada 100, ahora representan 31 de cada 100. Lógicamente, esto tiene fuertes implicaciones en la sociedad, en los colegios, en los centros de salud, en los tipos de trabajos que se demandan. Bueno, es un cambio muy potente. Si comparamos la pirámide de población de la provincia de Zamora con la de España, se observan también diferencias significativas. Ahí aparece la pirámide de Zamora en color verde y sobrepuesta aparece la pirámide de población de España en color rojo. Podemos ver que en las edades más tempranas, Zamora tiene menos presencia de población joven, tanto chicos como chicas, que lo que pasa en España. Y a medida que aumenta la edad, sobre todo a partir de los 60-64 años, sucede lo contrario. La presencia de personas mayores en Zamora es superior a lo que sucede en el resto de España. Si pasamos a analizar la edad media de los municipios, la situación, pues, lógicamente, se la pueden imaginar. En España la edad media es de 44 años. Pues bien, en Zamora hay, pues, la práctica totalidad de los municipios están por encima de esa edad media que hay en España. De hecho, solo hay 6 municipios que tienen una edad media entre 40 y 44 años. Solo 6. Pero es que hay 87 municipios que tienen una edad media superior a los 60 años. 60 años de edad media, imaginaos el futuro que puede haber en esos municipios, ¿no? Si comparamos la situación de cuáles eran los 10 municipios más poblados en el año 1900, en el año 1950 y en el año 2021, pues aquí podemos ver los cambios, ¿no? Sí, Zamora capital ha ganado población bastante, 16.000 habitantes en el año 1900, 38.000 en 1950, 60.000 en el año 2021, ¿no? Lo mismo le puede pasar a Benavente, casi 5.000, luego 10.000 y ahora 17.000.
Toro, que es el tercer municipio más poblado, sin embargo, ha tenido un comportamiento diferente. Ha estado, pues bueno, en torno a los 8.000 habitantes en el año 1900, subió a los 10.000 en el año 1950 y ha bajado a 8.500 nuevamente en 2021. Pero donde se ve el cambio significativo más importante es en los municipios de un tamaño, no sé, entre 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 habitantes, que tenían cierta entidad, que había bastantes municipios de esa entidad en Zamora antiguamente. Hoy en día esos municipios pues, apenas existen en la provincia de Zamora. Se ve con mayor claridad en esta gráfica, o en esta tabla, perdonad. Ahora mismo, en el año 2021, en Zamora hay solo 3 municipios de más de 5.000 habitantes. Vale, es la cifra más alta que ha habido siempre en la provincia de Zamora. Pero, como decía, los municipios de tamaño intermedio, bueno, entre 1.000 y 5.000 habitantes, han disminuido drásticamente en los últimos años. En Zamora hoy en día no hay ningún municipio de más de 4.000 habitantes, solo hay uno de más de 3.000 y no hay ninguno de más de 2.000 y hay 11 de más de 1.000 habitantes. Si me voy, por ejemplo, al año 1950, repito, en Zamora, 11 municipios hoy en día entre 1.000 y 2.000 habitantes. 11. En el año 1950 había 77 municipios. 77 municipios. Hoy en día no hay ninguno entre 2.000 y 3.000 habitantes. En el año 1950 había 9 municipios en esa franja de edad. Pues bueno, la situación en esos municipios ha cambiado muchísimo, muchísimo. Hoy en día no hay más que fijarnos, por ejemplo, en los municipios más pequeños, de menos de 100 habitantes. Este fenómeno no existió en Zamora hasta el año 1981, en que aparecieron los primeros municipios de menos de 100 habitantes. Hasta 1970 no había ningún municipio, 0 municipios tenían menos de 100 habitantes. Pues bien, hoy en día ya hay 31 municipios de menos de 100 habitantes. Algo parecido pasa con los municipios entre 100 y 500 habitantes. No paran de crecer. Eran 49, 50 en el año 1900 y ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta llegar a los 176 municipios en el año 2021. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que se refleja ahí, ¿no? La población está más concentrada que antaño. ¿Por qué? Pues porque los municipios como Zamora o Benavente concentran a mucha más población. Los 10 municipios más poblados, en concreto, hoy en día representan el 58,5% de la población. En el año 1950 este porcentaje era del 25% y en el año 1900 del 19%. Desde el año 1950 hasta 2021, solo 10 de los 248 municipios han conseguido ganar población, entre ellos los más poblados, Zamora capital y Benavente. El municipio que más ha crecido en términos relativos es Morales del Vino, que ha triplicado su población, pasando de 1.000 habitantes a 3.000. Pero esto es una excepción. En términos absolutos, el municipio que más población ha perdido es Fermoselle. Ha pasado de 4.000 habitantes a poco más de 1.000 en el año 2021. Situación parecida a Fermoselle, pues tienen otros municipios de cierta entidad, como pueden ser Fuentesauco, como puede ser Villalpando. Y en términos relativos son varios los municipios que han tenido pérdidas cercanas o superiores al 90%. Por ejemplo, aquí pongo el ejemplo de Vallesa de la Guareña, que ha pasado de 874 habitantes en 1950 a solo 78 en 2021. Y ahí veis otros ejemplos de municipios que también han tenido grandes pérdidas de población. Si nos fijamos en los indicadores para intentar buscar una causa de pues, por qué sucede esto en la provincia de Zamora, pues vemos que, por ejemplo, el número de hijos por mujer en España y Zamora, pues sí, el de Zamora es un poco más bajo que el de España, pero las diferencias no son significativas. La edad media de la maternidad también es parecida. La edad media de la población, lógicamente, es más alta en Zamora que en España. Y lo que es
donde hay grandes diferencias es en la proporción de personas de 80 años y más, que Zamora tiene un peso enorme aquí de personas con 80 años y más. Los nacimientos en Zamora no paran de bajar y las defunciones pues, tienen una tendencia ascendente. El pico que veis ahí pues, se debe al COVID, pero bueno, la tendencia, si suavizásemos esa curva, tendría tendencia ascendente. Y los matrimonios pues, van a la baja. Las personas extranjeras en la provincia de Zamora, pues Zamora tiene un peso, un porcentaje de personas nacidas en el extranjero mucho más bajo que el resto del territorio español, ¿no? En concreto, en 2022, un 6% frente al 9% que tiene Castilla y León, y en España creo que anda en torno al 15% o superior de este porcentaje. Pero la causa principal de todos los datos que hemos visto está, como decía antes Juan Andrés, en la emigración. Las personas han abandonado la provincia de Zamora, como veremos posteriormente. ¿Qué dicen los nacimientos y las defunciones? Pues según las últimas cifras, en Zamora han nacido 709 personas y han fallecido casi 2.600, lo que arroja un crecimiento vegetativo negativo de menos 1.900 personas. En concreto, en casi la mitad de los municipios, 124 de 248, la mitad, de hecho, no ha habido ningún nacimiento, 0 nacimientos. Eso lo que acaba provocando es que la práctica totalidad de los municipios tengan crecimiento vegetativo negativo. Y solo hay 6 municipios, los 3 más poblados, Benavente, Toro y Zamora, junto a Fuentesaúco, Moraleja del Vino y Morales del Vino, con 10 o más nacimientos. Ahí se puede ver el mapa que refleja el número de nacimientos por municipio, en donde se pintan en verde aquellos municipios que tienen 10 o más nacimientos, que son solamente los 6 municipios que comentaba anteriormente. Los que aparecen en color rojo han tenido 0 nacimientos, que como veis son 124 municipios. Recientemente, gracias a los movimientos migratorios, pues algunos municipios han conseguido mejorar la cifra de población. Los movimientos migratorios pueden ser de varios tipos. Dentro de la provincia de Zamora, de un municipio a otro, municipios dentro de la misma provincia. También pueden ser municipios de un municipio que no está en la provincia de Zamora a un municipio que sí que está en la provincia de Zamora, o bien de fuera de España a un municipio que está en la provincia de Zamora. Pues bien, como comentábamos anteriormente, Zamora, según el crecimiento vegetativo, ha perdido 1.882 personas, pero gracias al crecimiento vegetativo pues, ha conseguido paliar un poco esta pérdida y ha perdido solamente 1.500 personas. Pues, ¿esto a qué se debe? A los movimientos migratorios. Por movimientos migratorios, pues entonces han provocado que 150 municipios hayan perdido población, 10 municipios no hayan tenido variación y 88 municipios hayan conseguido ganar población. Aquí pues, se puede ver unos pequeños brotes verdes, ¿no? Si lo podemos catalogar así. Algunos casos concretos, pues el de Corrales del Vino, Hermisende, Morales del Vino, Palacios de Sanabria o Villardón Diego. En concreto, Hermisende fue el municipio que ganó 34 personas más, gracias a los movimientos migratorios. Si nos fijamos en los movimientos migratorios internos dentro de España, siempre han sido negativos. Es decir, ha habido más gente que se ha ido de Zamora a otros sitios de España que haya venido de otros sitios, lugares de España a Zamora. Siempre han sido negativos, salvo los años 2020 y 2021. Pero sabemos que estos años han sido excepcionales. Ahí la coyuntura de la pandemia pues, ha provocado que los datos tengan que analizarse de forma diferente. Decía que los datos son negativos, salvo en esos 2 últimos años, en 2020 y en 2021, pero en 2020 y 2021, en la franja de edad 20 o 30 años, también han sido negativos. También ha habido más gente que se ha ido de Zamora a otras provincias de España que haya venido de otras provincias de España a Zamora.
Y es curioso porque los saldos son especialmente positivos en la franja 65 años y más. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay personas que vienen, una vez jubiladas, vienen aquí a la provincia de Zamora. Si analizamos cómo es la población de la provincia de Zamora en relación a su lugar de nacimiento, pues de las 169.000 personas, 134.000 han nacido aquí, en la provincia de Zamora, 9.500 han nacido en el extranjero, en Portugal, sobre todo, Bulgaria, Marruecos y Rumanía, 4.000 en Salamanca, 3.000 en Valladolid, 3.000 en Madrid, 3.000 en León, 1.700 en Vizcaya. Bueno, y aquí podemos ver las diferencias que hay en el lugar de nacimiento de las personas. Si relacionamos el lugar de nacimiento de las personas y el lugar de residencia, las diferencias que hay en Zamora con España. Sobre todo se ve que, por ejemplo, en España hay, como comentaba anteriormente, un 15% de personas que han nacido en el extranjero. En Zamora ese porcentaje solamente es del 5%. Lo mismo pasa con personas de otra comunidad. En Zamora o en España este porcentaje es del 14%, en Zamora baja hasta el 8%. Si nos ponemos desde el punto de vista europeo y abrimos el foco para ver cómo está Zamora con más perspectiva y nos concentramos en las regiones NUTS 3, regiones NUTS 3 en España son provincias e islas, y en Europa hay como más de 2.000 regiones NUTS 3. Pues bien, solamente hay 21 regiones NUTS 3 en toda Europa con una edad media más elevada que la que tiene la provincia de Zamora. 14 de ellas están en Alemania, principalmente en Alemania del Este, luego hay 4 en Portugal, cerca de la provincia de Zamora, algunas de ellas, y alguna otra aislada en Grecia, Bélgica y Finlandia, lo que da una idea de la magnitud. O sea, solo 20 en una situación con una edad media más elevada. Bueno, cambiando un poco de tema y para romper un poco el hielo antes de pasar a temas de población vinculada, he querido, pues, porque esto lo tenemos en el padrón del INE, poner un poco el foco, y me parecía siempre suscita mucha curiosidad, cómo son las personas que viven en un sitio, ¿no? ¿Qué características tienen en términos de nombres y apellidos? Bien, pues aquí podemos ver los nombres más frecuentes de las personas que residen en la provincia de Zamora. El nombre más frecuente en Zamora es Manuel, seguido de José, Ángel y Antonio. Las mujeres, Mari Carmen, María, María Pilar y María Teresa. Y los apellidos, pues nada nuevo respecto al resto de España: García, Fernández, Rodríguez, Martín. Bueno, esto quizás no es muy llamativo, pero también analizamos en la unidad apellidos típicos, por decirlo así, de la provincia de Zamora. Decimos típicos aquellos que tienen, pues que más de un 50% de las personas que tienen este apellido han nacido aquí, en la provincia. Y esto pues sí que puede ser quizás más interesante, ¿no? Furones, Refollo, Matellán, Galende, Tamame, Fontanillo, pues los que se apellidan así, en un porcentaje superior al 50%, residen aquí, en la provincia o en los de los nacimientos en la provincia de Zamora. Algunos tienen porcentajes muy elevados, como por ejemplo Mallado, pues casi un 71% de los Mallado son de aquí, de la provincia de Zamora. Bueno, era simplemente un paréntesis antes de empezar ya con la población vinculada. ¿Qué quiere decir esto de población vinculada? ¿O a qué me refiero cuando hablamos de población vinculada? Me refiero a personas que pueden residir o no residir en la provincia de Zamora, veremos que muchas de ellas no residen en la provincia de Zamora, pero que tienen algún tipo de vinculación con esta provincia. Y voy a comentar 4 posibles fuentes de datos que he utilizado para medir este fenómeno. Y también creo que pueden servir, no sé si de brotes verdes o para reflejar una realidad, pero bueno, lo comentamos. Como habíamos visto anteriormente, en Zamora hay residiendo ahora mismo unas 170.000 personas. Pero si nos fijamos en cuántas personas
han nacido en España, en la provincia de Zamora, vemos que la cifra es muy superior. En concreto, un 54% más. Hay 261.000 personas que han nacido en la provincia de Zamora. Pero muchas de ellas no residen aquí. ¿Dónde residen? Pues 35.000 en la provincia de Madrid, 14.000 en la provincia de Valladolid, 11.000 en Vizcaya, casi 10.000 en Barcelona, bueno, y etcétera, etcétera, etcétera. Zamora es la provincia de España que tiene un porcentaje más elevado de personas que, habiendo nacido en esa provincia, residen fuera de la provincia. Encabeza también este ranking. Otra fuente de datos que se puede utilizar para ver la población vinculada, el PERE. El PERE es el padrón, pues como el padrón de habitantes en el extranjero, ¿no? Hay personas que se inscriben en el PERE pues, por términos electorales, bueno, tienen españoles que se van fuera y quieren seguir teniendo relación con España. Pues en el PERE hay casi 23.000 personas que están inscritas, vinculadas a municipios de Zamora. La gran mayoría están en Argentina, casi 10.000, luego 3.000 en Cuba, 2.200 en Francia, 1.500 en Alemania, 964 en Suiza, etcétera, etcétera, etcétera. Si lo analizamos por edades, vemos que muchos de ellos, bueno, la gran mayoría están en edad 16-64, 12.600 personas, pero luego el peso de la franja de edad 65 años y más también es muy grande, 8.500 personas. Solo hay 5.000 personas de estas 22.000 que han nacido en la provincia de Zamora y 17.000 han nacido en el extranjero, con lo cual esto quiere decir que muchos de ellos se corresponden con segundas generaciones de migrantes. Si vemos cuáles son los municipios que tienen un PERE más elevado, pues está Zamora capital con 5.000 municipios, pero luego es que está Fermoselle, que tiene 1.100 personas en el PERE. Luego Benavente, San Vitero, Trabazos. Bueno, si comparamos en términos relativos la población que tiene el municipio actualmente con la población que tiene en su PERE, pues es curioso, hay municipios que tienen más población en su PERE que en su propio municipio. En concreto, Molezuelas de la Carballeda, un 225% más. Pero es que Fermoselle, que es un municipio de un cierto tamaño, pues le pasa lo mismo. Ahí hemos visto que son 1.168 y la cifra de población de Fermoselle en su propio padrón está por debajo de esa cifra. Desde luego son fenómenos también muy, muy curiosos. Aquí he traído un mapa en donde se puede ver este porcentaje, ¿no? Relacionando la población del propio padrón del municipio con la población en su PERE, y en donde se puede ver que hay 33 municipios, los que tienen un color granate más intenso, que tienen un porcentaje de su PERE superior a un 45%, ¿no? Y es curioso, ¿no? Porque se ve cómo este fenómeno está concentrado en ciertas partes seguramente del oeste, ¿no? de la provincia de Zamora. Otra fuente de datos que se puede utilizar para ver la población vinculada, pues es el estudio de movilidad que hizo el INE con datos de telefonía móvil. El INE, analizando los datos de telefonía móvil de las personas, miró o decidió dónde estaban las personas en una semana del mes de noviembre del año 2019, pero también estudió dónde estaban las personas en diversos momentos del año, en concreto el 15 de agosto de 2019. Y aquí lo que se puede ver es que si comparamos esas dos cifras, hay grandes diferencias. En concreto, pues por ejemplo, en Puebla de Sanabria, el 15 de agosto de 2019, hay un 117% más personas que las que hay en el mes de noviembre de ese año 2019. Y los porcentajes en todo el territorio, o en casi todo el territorio de Zamora, son más elevados. Esto no es nada nuevo, ¿no? Que en el mes de agosto en los pueblos va mucha gente a residir a ellos. Y curiosamente lo que se vacía
sale ahí en negativo, es Zamora Capital y Benavente. Bueno, como decía, son pues, seguramente unos brotes verdes que pues, dentro de un panorama tan difícil pues, permiten vislumbrar algún tipo de luz, ¿no? Y la cuarta y última fuente de datos para estudiar la población vinculada que he cogido es el estudio de los datos de vivienda del censo 2021, que dice que en Zamora un 51% de las viviendas son no principales. No principales quiere decir pues, que son o secundarias, viviendas que van las personas allí ocasionalmente, o vacías. Este porcentaje en España es del 30%. Es de suponer que esas viviendas, o algunas de esas viviendas que son secundarias, pues las personas acudirán con cierta frecuencia a ellas, a esas viviendas, a mantenerlas, a abrirlas, en fin. El porcentaje de vivienda no principal varía en muchos municipios, un 30% es lo más bajo, pero puede llegar a ser un 90%, vuelve a salir aquí el municipio de Molezuelas de la Carballeda o San Justo. Y aquí se puede ver la evolución de la población vinculada a nivel municipal con, bueno, como se puede ver, hay hasta 11 municipios que tienen porcentaje de vivienda no principal superior al 80%. Para concluir, el futuro. ¿Qué nos dice el futuro? Pues si miramos lo que pasa actualmente con las mujeres de 50 años y más en la provincia de Zamora, bien, ahí puede verse como, perdón, de 50 años o menos, ahí podemos ver como las mujeres de menos de 40 años tienen un peso inferior a las de más de 40 años. Cada vez las barritas se van haciendo más pequeñas, más y más pequeñas. De hecho, en los últimos años, de 10 años hacia abajo, son muy pequeñas. Los nacimientos tendrán que salir principalmente de esas mujeres, la gran mayoría. Evidentemente también puede que haya un comportamiento o una componente migratoria, ¿no? Pero los nacimientos van a tener que venir de ahí. Si hay menos mujeres en edad fértil, habrá menos nacimientos. Si hay menos nacimientos, pues seguramente haya menos población. En el INE calculamos las proyecciones de población y las calculamos pues, siguiendo un poco las tendencias de los últimos años, de los nacimientos, de las defunciones y de las migraciones. Y a nivel provincial, las proyecciones llegan a 15 años. Y esto es lo que dice. Dice que España pasaría de 47,4 millones a 51,7, crecería un 9%, y Zamora seguiría con su tendencia de pérdida de población. No se acaba, la tendencia decreciente no se agota, y pasaría de 168.000 habitantes a 145.000. Perdería un 14%. Y en 2037, recordad que Zamora ocupaba la posición que tenía solamente 5 provincias por debajo, pues en 2037 Zamora y ellos solamente tendrían 2 provincias por debajo en población, según las proyecciones del INE, que serían Teruel y Soria. Es decir, Ávila adelantaría a Zamora, Palencia adelantaría a Zamora. Bueno, los nacimientos irían a menos, las defunciones también irían a menos, pero no servirían para compensar ni mucho menos la caída de los nacimientos. Y la componente migratoria, pues bueno, sí que es ligeramente positiva, pero en ningún caso, como hemos visto anteriormente, serviría para compensar las pérdidas de población con esos nacimientos tan bajos. También es significativo ver ahí la edad media, que no para de crecer y pasaría de los 51 años y medio que está actualmente hasta casi los 55 años. Y lo mismo pasa con el porcentaje de personas de 80 años y más, que ahora mismo representa casi el 12% y llegaría casi hasta el 15%.
Y con esto yo creo que he terminado la presentación. Sí, creo que me he ajustado un poco al tiempo. Igual si hay alguna pregunta, pues la podemos contestar. Muchas gracias. Bueno, en fin, no sé qué pensar. Ya lo sabíamos, pero... Yo prefería... ¿Se me oye, no? Dale. Yo prefería hablar de otros temas, del románico, del Camino de Santiago, de la gastronomía. Me ha tocado hablar de la demografía y, en fin, ya lo siento. Bueno, en cualquier caso, creo que es necesario este baño de realidad, es necesario, bueno, para los que estamos aquí y probablemente para algunos de los que no están aquí. No sé las opciones que pueda haber. Alguno decía que habría que aplicar la técnica esa Stalingrado de ir cediendo, pero de manera muy lenta, para que hubiera alguna opción de que en algún momento o bien la inmigración o bien la población vinculada pues sirviera para algo. Pero en fin, bueno, ¿alguna pregunta o algún comentario? Por favor, tenemos unos minutos. Aquí abajo hay una. Pues gracias, Jorge, por recordarnos, por deprimirnos. Yo, de orígenes zamoranos, he desarrollado parte de mi carrera profesional en Soria, es decir, que lo tengo todo, por lo que has mostrado, ¿no? Y hace poco me acercaba también a este asunto como historiador, pero profesionalmente leyéndoos a geógrafos y demás. Caí en la cuenta, por ciertos artículos, de lo que llaman la serranía celtibérica, que es todavía, claro, en cuanto ya tú afortunadamente has tratado aquí el asunto provincial por municipios, y eso ofrece otros parámetros, ¿no?, muy parecidos a los que tú has contado. Y me quedé también con la idea, que era lo que te quería preguntar, que en la raya con Portugal, el comportamiento es diferente a lo que ocurre en este otro vacío demográfico, uno de los mayores europeos, junto con la serranía celtibérica, es la raya, pero la raya de la parte española, que comprende más varias provincias, pero en la parte portuguesa no está ocurriendo eso con esta gravedad. No sé si tienes alguna idea, o claro, desde el INE os dedicáis a lo que es del Estado español, pero bueno, te lo quería plantear. Sí. Gracias. A ver, la situación en la raya, yo creo que en la parte zamorana es crítica. Yo creo que dentro de la provincia de Zamora, esa parte seguramente es la que tiene los municipios más pequeños, los municipios más envejecidos, muchos de ellos están en esa zona, pero en la otra parte de Portugal, hasta donde yo sé, yo creo que la situación tampoco es mucho más halagüeña. De hecho, cuando yo estaba en reto demográfico, se puso en marcha una estrategia hispano-portuguesa para tratar de revertir la situación en esta zona de la raya, tanto porque lo que dibujaban los datos, tanto en España como en Portugal, era un panorama muy bajo. Y de hecho yo creo que alguna de las regiones NUTS 3 que puse ahí, no sé si alguna de ellas está en Portugal, igual las conocéis mejor que yo. A mí me suena que sí, que alguna de ellas está cercana a esa zona, o sea, el Alto Támega, el río Támega, eso a mí me suena, está en Galicia, pero es el norte de Portugal. Trás-os-Montes yo creo que también está por ahí, con lo cual, vamos, están ahí, todavía peor que Zamora, en términos de envejecimiento. O sea que eso es lo que dicen los datos. Creo que había allí, sí. Sí, ha sido absolutamente demoledor, por cierto, ha sido terrible. O sea, ya lo sabíamos, como has dicho tú, José Andrés, pero es durísimo, y la gran pregunta es, efectivamente, ¿qué se puede hacer para revertir esto? Ya sé que quizás había que hacerse a los políticos, pero no sé si los técnicos tenéis algún, no sé, por conocimientos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer los zamoranos? A ver... Sino que es durísimo. Yo soy técnico. ¿Qué vamos a hacer con nuestros hijos, con nuestros nietos? Sí, a ver, yo soy técnico, ¿no? Pero bueno,
no escurro el bulto, ¿no? E intento responderte lo que se me ocurre, ¿vale? Y sin que salga de aquí. No, tampoco voy a decir ninguna cosa que no sea lógica, ¿no? Todo pasa, yo creo, que por iniciativas públicas e iniciativas privadas. Iniciativas públicas, pues aplicar políticas públicas que consigan hacer atractiva para las personas el territorio. Pues, ejemplos. Pues ahí se puede aplicar fiscalidad diferenciada, se pueden deslocalizar instituciones del AGE, bueno, etcétera, etcétera. Se puede aplicar, como ha aplicado el Gobierno, el plan de 130 medidas. Bueno, eso por la parte pública, y por la parte privada, pues lo mismo. Tratar de hacer atractivo al sector privado que se asiente en esta parte del territorio, que consigan vender industria aquí, porque al final de eso se trata, de asentar población, pues si tienen que tener el suelo a un precio muy reducido, pues igual esa puede ser una buena medida. Ofrecer vivienda a las personas, porque muchas veces la gente no va a los sitios porque no hay vivienda, porque las casas ni se compran, ni se venden, ni se alquilan, ni nada. No sé, son solo algunas ideas. Pero esto es muy particular. Cada uno de nosotros tendría las mismas o más. Sí, pero ves imprescindible la aportación del sector público, no de lo público, está claro, ¿no? O sea, ves imposible que solamente con el sector privado pudiéramos romper esta dinámica demencial. Yo creo que tiene que ir todo de la mano. Tiene que ir todo de la mano y tiene que... Lo que no sirve de nada son iniciativas aisladas. Si de repente coge y pones en marcha una acción, pero está inconexa con otras, pues poco recorrido tiene, ¿no? Hay que sentarse, los actores importantes aquí en la mesa, porque el fenómeno, bueno, está en Zamora, pero también está en otras partes del territorio. No con la gravedad que está en Zamora, pero sí que está con otras partes del territorio. Hay una gran heterogeneidad. En España la costa no deja de crecer y crecer y crecer y crecer. Hay muchos teletrabajadores que van allí a Málaga, a Valencia, y se llena de teletrabajadores. Y la vivienda no para de subir y subir y subir. Y se produce otro fenómeno, que es la gentrificación. Gente que lleva allí viviendo toda la vida es expulsada. Bueno. Gracias. Sí, yo la reflexión que quería hacer es la siguiente. Creo que hay la Ley 45 de 2007 que trata el tema de la demografía y luego también y no está realmente aplicada. Y también hay otra cuestión, hay cantidad de actitudes oficiales, de organismos oficiales, como el Ministerio, creo que se denomina del reto demográfico, que me supongo que tendrá una estrecha colaboración con el Instituto Nacional de Estadística para intentar aportar ideas para que los poderes públicos tomen las decisiones adecuadas. Y también la Unión Europea y a nivel de Castilla y León también hay organismos oficiales que tratan de solventar el reto demográfico. Yo lo que estimo, digo, con tanto estudio como hay, con tanto organismo público como hay, ¿cómo no se ha llegado a tomar ya unas medidas y aplicarlas? Y luego hay otra cuestión, hay una cierta discriminación entre provincias. Creo que Soria, el poder central, le ha dado una serie de, digamos, de ventajas, algunas de las cuales que usted acaba de aludir, que, por ejemplo, Zamora no tiene, ¿no? Entonces, la reflexión es esta. ¿Cómo no se aplican, en primer lugar, la normativa que ya está legalmente aprobada? En segundo lugar, ¿cómo no se aplican esos estudios que también los académicos han planteado y han elaborado millones de veces y de distintas perspectivas, ¿no? Y sobre todo también nosotros mismos, es decir, nosotros los zamoranos, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos aplicar? Aparte muchas veces de lamentaciones jeremíacas. Muchas gracias. Bueno, han salido muchas cuestiones ahí. A ver, por intentar ordenar un poco las cosas. La demografía es la consecuencia, no es la causa, es la consecuencia. La demografía, los datos sobre la población
en un determinado momento, la estructura por edades, por sexo, es la consecuencia de muchas cosas, no es la causa. Entonces, una vez que vemos los datos, pues todo esto da que pensar, ¿no? Da que pensar y sí, yo coincido en que pues ya no es nada nuevo, o sea, lo de Zamora no es nuevo. No es que las curvas de repente hayan hecho en los últimos años comportamientos diferentes, no. Llevan aquí 70 años prácticamente igual, no es un problema nuevo. Y en otras partes del territorio tampoco lo es. Sobre lo del reto demográfico, bueno, a ver, yo es que he estado ahí dentro y bueno, pues no, por dar cifras objetivas y sin intentar, el presupuesto que tenía la Secretaría General de Reto Demográfico era un presupuesto muy modesto, de menos de 100 millones de euros. Con menos de 100 millones de euros se pueden hacer muy pequeñas cosas, muy pequeñas cosas. Sí que es verdad que el Gobierno puso en marcha el plan de 130 medidas, que era un plan ya mucho más ambicioso, pero eso no era un plan de la Secretaría General de Reto Demográfico. Ese plan iba a otras cosas, pues a mejorar el ancho de banda en muchos municipios, temas de farmacias, temas de otros muchos temas. Pero falta, y esta ya es una opinión particular mía, falta, yo creo, despolitizar un poco todo este tema, despolitizarlo y pues tener voluntad para solucionarlo, tener voluntad, porque igual no interesa solucionarlo, no lo sé. Y luego, otro tema que salió por ahí, el tema de por qué algunos sitios tienen ciertas ventajas, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación europea, ¿no? Me consta que Teruel, Soria, ¿no? Algunos lugares del territorio tienen ciertas ventajas que Zamora no está dentro de esas ventajas, ¿no? ¿A qué se debe eso? Se debe a que el indicador que se utiliza para otorgar esas ayudas es la densidad de población. La densidad de población. Tener menos de 8 habitantes de densidad de población o entre 8 y 12,5 habitantes de densidad de población. Paradójicamente, pues Zamora no está ahí, paradójicamente, pero si nos fijamos en los datos de pérdida de población, Zamora es la primera. Si nos fijamos en los datos de envejecimiento, Zamora es la primera. ¿Deberían primar más esos indicadores y no la pérdida de densidad, la densidad de población, que parece un indicador un poco artificial? Pues ahí lo dejo. Bien. Una última pregunta puede ser, y porque a las 9 queríamos irnos, ahí hay una... Mientras le pasen el micrófono, quería comentar un dato, ¿no? Porque el problema no es solo en relación con lo que puede hacer la Administración central, que obviamente es decisiva, sino a veces administraciones más cercanas, probablemente, ¿no? En 1855, previsiblemente, Zamora, previsiblemente, porque no había estadísticas, pero bueno, lo que aporta el diccionario de Madoz tenía 180.000 habitantes, previsiblemente. Valladolid, 210.000. Hoy, Jorge hablaba de los que tiene Zamora, 160 y pocos, y Valladolid tiene 520.000. Bueno, algo tampoco arreglado a lo mejor la propia configuración autonómica durante este tiempo, es decir que, y bueno, y obviamente otras administraciones. Si tiene ya el micrófono, sí, por favor. Sí. Población. A ver, sí, son temas interesantes los dos. A ver, es difícil dar respuestas concretas porque necesitaríamos una estadística que estudiase eso con un nivel de detalle mayor, ¿no?
Pero bueno, empezando por los temas de movilidad, yo creo que la movilidad va en los dos sentidos. Va, pues en este caso, de Madrid a Zamora y de Zamora a Madrid. Va en los dos sentidos. ¿Le ha servido a Zamora tener el AVE para ganar población? ¿Se ha revertido la dinámica o no? Lo que dicen los datos es que, de momento, desde que el AVE está en funcionamiento, que no sé en qué año se puso, hace como igual 4 o 5 años, por ahí serían, pues los datos siguen igual, siguen con la misma tendencia. No, yo creo que este fenómeno sí que ayuda o está ayudando a lugares que están más cercanos a Madrid. Y ha ayudado a Toledo, ha ayudado a Guadalajara, incluso a Valladolid, yo creo que también le puede ayudar. Pero esto ya es impresión mía personal. Sobre el tema energético, ahí estamos con un tema muy sensible que despierta muchas, está muy polarizado, gente muy a favor, gente muy en contra. Por dar datos objetivos, lo que sí que está claro es que una vez que se hace una instalación solar o fotovoltaica o eólica, el empleo que se genera es muy, muy pequeño, muy, muy pequeño. No consiguen asentar población. Igual en la fase de instalación, pues sí, puede haber más movimiento, pero luego el mantenimiento se hace a distancia muchas veces de esas instalaciones. Es decir, no genera grandes cantidades de población ahí. Sí, puede aportar una cuota de dinero al municipio, pero lo que es población, no hay ahí ganancias importantes en ese sentido. Bien, había dicho que la última, porque es que a las 9 nos tenemos que ir. Hay una última palabra que la concedemos con la condición de que sea muy breve, para que la respuesta también sea breve y podamos cumplir. Bueno, muchas gracias, Juan. Como perteneciente al Instituto Nacional de Estadística, este centro transmite anualmente sus trabajos al gobierno respectivo de los resultados de las series estadísticas que maneja. Estas series estadísticas, desde el año 59, con el Plan de Estabilización de Desastres, es las que empiezan a marcar año tras año y de forma consecutiva esa bajada de población. Y el INE transmitía esos resultados año a año al gobierno respectivo de turno, fuera en el anterior sistema, régimen o dictadura, o fuera en el sistema democrático. Es decir, que el conocimiento de la bajada de población durante estos 64 años, transmitido por el Instituto Nacional de Estadística al gobierno respectivo de turno, era fehaciente, se tenía conocimiento. Si durante el sistema régimen dictadura pasada no se hizo nada en su momento, a pesar de conocer los datos, y durante el sistema democrático no se está haciendo nada, a pesar de conocer los datos, ello indica que, como bien ha dicho en la ponencia, las situaciones de las series van a seguir en la misma forma, modo, manera en que venían hasta ahora, es decir, siendo totalmente negativas. Entonces la cuestión no es que el gobierno de turno no tenga información, que sí la tiene a través del INE. La cuestión es la decisión política de esos gobiernos, fuera en la dictadura o fuera en la democracia. ¿Qué opina el ponente? Bien. La última respuesta, Jorge. Bueno, pues que el gobierno de turno tiene los datos, sí, yo ya lo he dicho. O sea, el INE tiene la vocación de producir información y hacerla transparente a todo el mundo. Y nosotros nos debemos a eso. Todas las semanas el INE saca varias notas de prensa, salen en casi todos los periódicos por cualquier cosa. La población, la EPA, el PIB, el IPC, a eso nos debemos. Ya las actuaciones de los políticos, pues yo ahí ya no me meto. O sea,
en fin, no sé qué decir de ese tema. Yo creo que ya les corresponde a otros. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, Jorge, por tu ponencia, tu presencia. Vamos a continuar con el Congreso en unas circunstancias para los socios va a ser un poco difíciles. Os pido puntualidad mañana también para comenzar. Tenemos las mesas muy cargadas, de manera que vamos a abandonar el teatro lo más rápido posible también ahora para que el personal de la sala pueda descansar y mañana tenemos otra jornada completa con el Congreso. Muchas gracias a todos.